Y en este momento es con nuestra amiga Laura Tapia, que nos va ahora a comentar un poquito sobre lo que estás haciendo en la actualidad, qué te está moviendo, hacia dónde vas, qué quieres. Bueno, mira, ahorita lo que me está moviendo es hacer un taller para ustedes donde podamos ver en cuanto a qué tipo de emociones tengo y qué puede perjudicarse en mi cuerpo, que es lo que le llamamos la biodescodificación o lo que estudié con Enrique Corbera, que es la bioneuroemoción. Y apenas la semana pasada tomé un taller con el doctor Salomón Selam de lo que es la psicosomática clínica. Y bueno, todo está involucrado a partir de mis emociones, de cómo me siento. Entonces yo puedo generar un malestar en mi cuerpo. Y entonces es ver cómo poder ir a esa emoción para poderla sacar del cuerpo y que el cuerpo se libere. Entonces, eso es lo que estoy planeando en hacer ese taller para poder gestionar las emociones y que no podamos llegar hasta ese momento que es el síntoma. Claro, Lau. Y esto fíjate, las emociones, hablando de ellas, que es un tema emocionante, muy emocionante, ¿no? O sea, ¿cómo aprender incluso a manejar las emociones, pero desde reconocerlas? Porque creo que aquí también hay como muchos juicios que hablábamos hace un rato en cuanto a ellas. ¿Tú qué consideras? Mira, yo he revisado algo sobre esto de las emociones y hay quienes te dicen, esas son las emociones, digamos, buenas, ¿no? Ajá. O las positivas y las negativas. ¿Tú qué piensas al respecto de las emociones como en estas dos categorías? ¿Realmente existe esa división? Bueno, para mí todas son buenas porque todas te van... El inconsciente siempre te quiere proteger de algo, entonces generas una emoción para estar bien. Entonces, aunque sea enojo, fastidio, coraje, asco, como le quieras llamar, envidia es miedo. Bueno, ¿no? Porque está hablando de ti. Claro. Entonces, una vez que yo digo, a ver, estoy sintiendo envidia, ¿no? Por tal persona. Entonces yo puedo pensar qué me está reflejando esa persona, que esa persona algo me está diciendo de mí, claro, que yo no puedo ver por mí misma. Entonces, si en vez de decir, ay, me genera la envidia, payasa, y es que ella tiene y yo no, entonces mejor puedo ver qué pasa en mí que ella me está reflejando esa falta. Claro. Y entonces en vez de echarlo para afuera, lo puedo encontrar adentro y lo puedo sanar, porque entonces ya voy a ver cuáles son exactamente mis carencias. O sea que se puede decir que toda emoción que genera tu ser se ve reflejado en una enfermedad. No todas las emociones negativas que no sabes procesar, ajá, se pueden reflejar en una enfermedad, en un problema físico. Sí, cuando supera el nivel de estrés que tu cuerpo está condicionado para soportar. O sea, el estrés es lo que genera que se refleje, ajá, en una enfermedad, una gripa, sí, un dolor de cabeza. O una emoción, a lo mejor estás por entregarle el anillo a tu novia y empiezas a tener un estrés, ¿no? O sea, empieza a subir la emoción y es buena porque es como que de alegría, claro, de no, claro, sabes qué va a pasar, cómo lo va a tomar ella. Tú estás deseando que sea lo más bonito y todo, okay, pero entonces tú empiezas a sentir la palpitación y todo, pero si es de una emoción negativa, por decirlo así, entonces rebasa el nivel de estrés que mi cuerpo puede tolerar y entonces ahí es donde sí puedo gestionar un síntoma. Por ejemplo, miedo a tomar una decisión. Tú, por ejemplo, pones el ejemplo de vas a entregar el anillo, ya estás decidido y te pone nervioso el hecho, probablemente que te rechacen, ajá, la inseguridad. Pero el miedo a tomar una decisión que sabes que es imperante que la tomes. Eso también te puede provocar un problema, ¿no? A lo mejor te podría dar un poco de gripa, nada más, o sea, no pasaría más. Ah, ok. Pero si esto es constante, o sea, si todo el tiempo te vives como desde estos miedos, ¿no? Y si no los reconoces, o sea, es que creo que tiene que ver con esto que estás mencionando, o sea, es primero reconocer que lo estás sintiendo, ¿no? Porque tu cuerpo finalmente reacciona y después incluso hasta el poderlo nombrar, o sea, porque por eso decía como esta
no tener estas emociones negativas y de niña o de niño te dijeron esa emoción no la sientas, pues tu cuerpo lo esconde, claro, ¿no? O sea, yo recuerdo de niña la emoción que tengo así como muy clara, que mi madre decía, lo peor que alguien puede sentir es envidia, precisamente por eso la mencionaba, ¿no? No, o sea, y que nadie te tenga envidia y tú, o sea, olvídate, menos, ¿no? Entonces, hasta hace muy poco tiempo, honestamente, es que yo reconozco el sentimiento, pero no porque no lo haya sentido antes. Porque lo reprimiste. Claro, pero lo maravilloso de reconocer, por esto que estabas mencionando, porque entonces ya con lo que se cuenta ahora, con lo que cuento ahora es, sí, entonces algo tiene la otra persona que además no es porque lo desee de ella, sino porque está en mí. Ajá, exactamente, o sea, toda la gente está para ti, o sea, te puede estar mostrando todo lo que hay en ti que tú no has reconocido aún, pero todas son un espejo tuyo. O sea, la que tú dices, ay, es que es bien linda y me encanta verla y no sé qué, pues porque tú lo eres, ella nada más te lo está reflejando. Y si por el contrario otra te está reflejando amargura o tristeza o soledad, es que en un momento de tu vida tuviste esa emoción a todo lo que daba y la tapaste, como dices, con la envidia. Claro, además no podemos ver aquello que no nos pertenece, ¿no? O que no lo has visto, que está en ti, ¿no? Claro, o sea, no podría ser. Ajá. Claro, entonces esto qué interesante, o sea, y lo que dices, cuando alguna persona me genera una emoción, digamos, desagradable, como para no ponerle el bueno o negativo, sino una emoción desagradable, habría como que preguntarnos entonces, es qué de ella, cómo me estoy viendo en ella, ¿no? ¿Qué de ella estoy viendo? Que además eso no es precisamente el otro lado, sino está en mí. En mí. ¿No? Qué interesante. Y que puede ser que esté en ti de la misma manera como lo percibes en ella, o que sea todo lo contrario y también te esté perjudicando, porque por ejemplo tú dices, ay, es que es una desordenada, ¿no? Y me molesta su desorden, pero a lo mejor tú eres extremadamente ordenada y extremadamente ordenada es tan malo como ser desordenada. Sí, claro. ¿No? Entonces, a lo mejor esa persona te está espejeando eso que tienes, pero no lo ves porque dices, ay, no, yo jamás haría el tiradero que ella deja, o ¿no? Porque estás en tu papel de superordenada, pero eso es muy malo también. Claro. O sea, los extremos nunca te van a llevar a algo sano. No, porque luego lo llevas al cuerpo. Será como reconocer todo aquello que impide tu crecimiento y desecharlo, ¿no? Ajá. Así como todo aquello que te provee de herramientas para seguir creciendo, hacerlo más grande, hacerlo crecer. Es básicamente eso lo que tú haces en este tipo de talleres. Sí, porque por ejemplo, ¿qué hago yo cuando voy en la calle? Pues voy dando bendiciones, ¿no? Entonces, que se quieren meter, pues pásele, ¿no? Y no es que me pongo ahí a tocarle el claxon o a decirle de su mamá, ni nada, porque en primera, si grito esas cosas no me las va a escuchar el Señor, y la que se queda con el atore soy yo. Claro. Entonces, si yo lo bendigo, después va a haber alguien que también me va a dejar pasar, y de verdad, Vero, que es como en cascada, o sea, cada vez que tú tienes pensamientos positivos, que les mandas bendiciones a todos los que van, el universo te provee de todo eso. Sí. En verdad que es cierto, porque yo lo vivo diariamente, entonces sí te puedo decir y constatar que así es. Y esta sensación que te genera el que estás bendiciendo a los otros, ¿no? Incluso aunque hacen cosas que desde tus ojos o desde tu propia manera de ver el mundo sean completamente nefastas. Ajá, pero que con, por ejemplo, lo que vemos en el transgeneracional, podemos ver ahí que traemos un programa, ¿no? De algún ancestro, y entonces yo no puedo juzgar, o sea, yo no puedo hoy decir que alguien es nefasto por tal o cual cosa, o sea, no puedo, porque yo sé que detrás de esa forma de ser de esa persona hay una historia que gobierna esa conducta, y entonces yo no puedo juzgar a nadie, o sea, ya no puedo juzgar a nadie. Yo sé que hay algo detrás que es muchísimo más fuerte de lo que esa persona pudiera hacer o dejar de hacer, que está haciendo que actúe de una manera determinada.
Claro, y aquí me recuerdo esta frase de Miguel Ruiz, ¿no? El no te tomes nada personal. O sea, no te tomes nada personal, porque en efecto, o sea, tú no sabes qué hay atrás de todo esto, y que a lo mejor esa agresión, digamos, que esta persona está manifestando en ese momento contigo, es una vía, o está siendo tú una vía, pero para incluso sacar emociones que están incluso desde sus ancestros. Así es. Interesante. Fíjate que Miguel Ruiz también dice, da tu máximo esfuerzo, el cuarto acuerdo. Claro. Pero tú no puedes juzgar también si el esfuerzo de alguien más es lo máximo, porque lo estás juzgando desde lo que tú harías. Claro. Nadie hace nada, yo creo honestamente, para dañar, sino que lo hacen desde su propio ser. O sea, eso es para lo que en ese momento de su vida, vamos a decir así, les alcanza, ¿no? Es decir, puedo dar mi máximo, pero si no te satisface tu necesidad, eso es otra cosa. Porque la verdad, algo que he aprendido últimamente también es verme en los demás, que es lo que estás diciendo un poco. Todos somos todos, y además trata a todos como te gustaría que te trataran. Es muy difícil, definitivamente muy difícil, pero empiezas a practicarlo y empiezas a hacer eso que dices, es decir, no hay problema, no pasa nada, acepto, todo está bien, no me lastimaste, es más, hasta una disculpa es, no tengo nada que disculparte porque no me lastimaste. Así es. Y empiezas a encontrar, como dices, muchas bendiciones, empiezas a encontrar la abundancia, en todos los sentidos, y eso es maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Y hay un ejemplo que nos decía mi maestro Enrique Corbera, que es, haz de cuenta, un ejemplo que él pone: tú me traicionas y yo me siento agredido. Y entonces, desde cómo nos movemos todos, estamos esperando que esa persona venga a disculparse por lo que te hizo. Pero aquí es al contrario, o sea, yo voy a ir a buscarte a ti que me traicionaste para pedirte perdón, porque yo te creé para eso. Para eso, claro. Entonces, yo te hice un ser que traiciona, porque eso era lo que yo necesitaba por el programa que traigo. Entonces, ya con ese ejemplo, pues no puedes juzgar tampoco. No, al contrario, o sea, si yo traigo aquí mi programa de infidelidad, entonces va a venir una persona que me va a ser infiel. Claro. Y yo lo estoy trayendo. Por esa programación que ya tienes. Así es, por esa programación. Que viene y se burla de mí. Bueno, yo te jalé a mi vida porque aquí traigo una antena que se conecta con esa vibración para poderla traer a mi vida. Entonces yo soy la que traigo todo lo que tengo, bueno o malo. Sería como nacer con una lista de pendientes, la lista de súper, y decir, necesito encontrarme con ese tipo de personas porque es lo que tengo que trascender, es lo que tengo que cambiar, y a partir de ahí generar mi propio crecimiento. Y entonces, ¿a quién le tienes que pedir perdón? No, pues en todo caso, a ti mismo. pero ni siquiera. Si tuviéramos que pedir una disculpa, sería a mí misma porque yo lo atraje. Claro, yo lo atraje, fíjate qué interesante. Y sí, en algún momento tuve la experiencia de vivir esto que comentas. O sea, yo tenía ahí un tema con traición. Y o sea, la traición para mí, así como para mi mamá la envidia, ¿no? Para mí la traición era un tema importante. De pronto la vida y yo, ¿no? Generó el que una amiga amada, o sea, una amiga amada, ¿no? O sea, yo me sienta pues traicionada por él. Lo viví de tal manera que atravieso esa emoción y no sabes qué paz tan maravillosa después, porque además fue muy rápido el proceso, porque dije, claro, no podía ser de otra manera, tenía que ser ella para poder darme cuenta de lo que ese miedo que yo tenía al tema de la supuesta traición, ¿no? Entonces, eso lo vivo de esa manera, y así creo que como todas las emociones, o sea, lo que tú estás diciendo, o sea, ¿cómo me genero a estas personas con esta energía que a lo mejor me choca, pero preguntarnos, a esta persona le estoy generando en mi vida, ¿qué tendré yo que manejar o qué tendré yo que atravesar, ¿no? Y esto será solamente en lo que me ha tocado a mí vivir, o como tú mencionas, transgeneracional, tendrá que ser algo más allá, porque entonces está mucho más complejo. Hablamos igual en el próximo corte
Bueno, después del corte, mejor dicho. Sí, porque en el corte podemos platicar, pero igual Sí, no en el corte nosotros vamos a platicar. Ya. En el siguiente bloque, que nos hables, porque ya empezaste a hablar como de lo transgeneracional, que es mucho más complejo, si entender nuestra propia vida, ¿no? No, bueno. Ahora andar cargando a todos los demás. ¿Qué es eso? Bueno, o sea, ¿los cargamos o no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué es tan importante, no? ¿Qué les parece si hablamos de lo transgeneracional? Pues vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos, con esta, la verdad, plática de amigos y con ustedes también, amigos. Muchas gracias.